y pacto eterno que tú hiciste en Cristo Jesús y para con Cristo. Gracias por la oportunidad de poder aprender estos principios espirituales eternos y gloriosos, donde solamente tú eres el exaltado, Cristo, y ningún ser humano más. Gracias por que iluminas el entendimiento, Señor, cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo ha venido para mostrarnos acerca y glorificar a Cristo y mostrárnoslos a nosotros. Gracias porque crecemos en ti, que eres la cabeza, porque cada día tú eres formado en cada uno de nosotros, Señor, en ese entendimiento, en esa mente, en esa alma, eres tú formado, porque anhelamos esa expresión tuya a través de nosotros. Por eso creemos en la transformación del alma, Señor. Creemos en la renovación del entendimiento. Gracias te damos porque hasta el día de hoy has sido bueno, Señor, porque nos has dado todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad y a la piedad por añadidura las tenemos, Señor. Gracias te damos por ese amor inigualable en la cruz del Calvario, por esa sangre que se derramó. Gracias porque eres fiel, Padre, y porque eres un Dios que nunca falla, nunca ha fallado. Gracias porque dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, y en esa mente de Cristo podemos fluir en esta mañana para entender, porque la mente natural es complicado que entienda, pero en la mente de Cristo podemos entender lo eterno, lo espiritual y lo glorioso que tú hiciste desde antes de la fundación del mundo, donde tú nos tenías y estábamos predestinados para estar en tu Hijo Cristo Jesús y formar parte de su cuerpo. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y la oportunidad de poder expresarte a través de tu palabra, y seas tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, mostrándonos al Cristo eterno, mostrándonos esta verdad que a lo mejor para muchos está oculta o sigue estando oculta, pero eres tú que nos has revelado todo aquello que había estado oculto de los principios y edades, Señor, y por eso estamos agradecidos contigo. En el nombre de Cristo Jesús derribamos argumentos mentales y todo aquello que sea levante o sea levantado y se siga levantando contra el conocimiento tuyo y de tu palabra y de este glorioso y maravilloso y eterno pacto, todo lo que se levante en contra del propósito eterno y todo aquello que venga a distorsionar tu correcta palabra, el correcto evangelio, Señor, en Cristo Jesús declaramos que queda derribado como una fortaleza, queda derribada esa fortaleza en Cristo Jesús por el conocimiento pleno tuyo y maravilloso Cristo Jesús. Padre, gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque estamos de pie, gracias a ti, gracias a todo lo que Cristo hizo por nosotros, a la obra perfecta y terminada en la cruz. Gracias por todo lo que tú añades, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que has sido y por todo lo que seguirás manifestando con respecto a tu propósito eterno. Gracias por hacernos colaboradores de tu propósito y por añadir un poquito más al entendimiento de todo lo que tú hiciste, Cristo Jesús. Ese es nuestro máximo anhelo, poder expresarte y tú te expreses a través de nosotros como tu cuerpo, como tu iglesia aquí en la tierra. Y te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza siempre serán, y toda exaltación sobre todas las cosas siempre serás tú, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos. Bienvenida a cada persona también que nos está viendo, nos va a ver a través de estos medios de comunicación. Bendecidos en Cristo, gracia y paz a cada uno de ustedes, un abrazo. Y cada persona que nos está viendo de la página Fe por Guadalajara, que es la congregación Palabra, Fe y Gracia Jalisco, y cada persona también que nos va a ver también de manera diferida en las distintas ciudades, poblaciones o países de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve también de cualquier otro continente, población, ciudad de habla hispana, también bendecidos en Cristo, y cada persona que nos va a ver también a través de la página de YouTube Fe por Guadalajara. También igual ya vamos a comenzar a subir los videos esta semana que entra. Ya vamos a comenzar a otra vez nuevamente a subir videos de esta serie, de la serie que estamos viendo acerca de el propósito eterno y la voluntad del Señor. Vamos a comenzar ya a subirlos. Muy bien, pues este es el tema número 8 y creo que vamos a hacer una repetición del viernes, porque el viernes pues no sé, hasta ahorita Facebook no ha subido el video y se subió un momento, pude verlo y ya después el video aparece como que se está procesando y no hay acceso a él. Entonces vamos a intentar o tratar de que el Espíritu Santo nos muestre lo que nos mostró el viernes, pero lo vamos a hacer entre dos servicios, entre hoy
hoy este domingo y el viernes que entra, para complementar todo lo que se refiere a Génesis 22 y poder hoy añadirle un poquito más de lo que el Espíritu Santo nos está mostrando respecto a este tema, promesa de Abraham o pacto eterno. Le vamos a poner este número, le vamos a poner 8A, por favor, Michelle, porque el 8 fue el del día viernes, este sería 8A, como un complemento al viernes, que no se ha subido el video todavía, ya lo reclamamos ahí en YouTube y no se ha subido. No sabemos por qué, la verdad, pero siempre a veces ahí puede haber obstáculos al respecto, ¿no? Ok, pues si tiene oportunidad usted que nos vea a través de estos medios de comunicación, de poder compartir la palabra, que es lo más grande y poderoso que existe en el universo, porque es el Cristo encarnado, el Verbo encarnado, pues igual lo puede hacer en este día para edificar y ayudar a otros. Ok, muy bien. Promesa de Abraham o pacto eterno. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que coordina y está engranado totalmente con el propósito eterno? Pues es lo que vamos a ver el día de hoy acerca de Génesis 22 y otros aspectos importantes. Muy bien, primera carta de Pedro, capítulo 1, por favor, versículo 19 al 21, por favor. Primera de Pedro, y ahí va a aparecer ahorita en pantalla. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Ok, dice así la palabra en Cristo Jesús. Del 18 vamos a leer, por favor, del 18. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa o costosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros o vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Ok, pues el tema de la promesa de Abraham o pacto eterno es un tema que en cierta manera ha sido polémico en redes, ha sido polémico entre los que enseñan verdad presente, reino, gracia, etcétera. Y bueno, es un tema que a fin de cuentas se trata de tener un poquito más de luz, qué es lo que nos conviene, qué es lo que se propuso Dios en la eternidad, cuál fue el plan de Dios antes de crearnos, y si realmente hubo un pacto eterno, un acuerdo entre el Padre y el Hijo, o solo fue y surgimos realmente de una promesa. Abraham, el día de hoy, pues en la semana me estuve enterando que sí realmente es un poco peligroso creer en que venimos de una promesa, y ahorita le voy a decir por qué. No quiero tampoco crear una cierta alarma, ¿no?, para que no escuche a esas personas. Es importante que escuchemos los dos, ¿cómo se dicen? Las dos partes, ¿no? Si venimos de una promesa a Abraham y hay un fundamento bueno, hay que escucharlos a ellos. Y si venimos de un pacto eterno entre el Padre y el Hijo, por la sangre del Cordero que ya estaba predestinado o destinado antes de la fundación del mundo, debemos escuchar las dos partes para poder definir realmente de dónde venimos, cuál es nuestra firme ancla, cuál es lo más poderoso para los hijos, si es una promesa o un pacto. Realmente Dios nunca trató con promesas sin darle una legalidad a la promesa. Eso es importante entenderlo. Como pudimos ver desde el Génesis 8 con Noé, Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, y luego el 7, Dios hace una promesa a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra, saldrá una nación grande, yo te bendeciré. Y cuando Dios hizo esas promesas, siempre en Génesis 12:7 la confirmó con el ofrecimiento de un cordero de parte de Abraham, el derramamiento de sangre, cortar el cordero por la mitad y a la hora de hacer un holocausto, quemarlo en fuego. Y eso representaba que Dios, una promesa de Dios, siempre había algo legal con lo cual
Dios se confirmaba lo que prometía. Entonces, cuando hablamos de promesa, en Gálatas capítulo 3, por favor, cuando hablamos de promesa, podemos entender, y si me lo puedes poner en Nueva Traducción Viviente ahí, Michelle, Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 19. Si lo puedes poner en una Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, algo así, para leerlo ahora en esa versión. Gálatas 3, del 16 al 19, por favor. ¿Listos? Nueva Traducción Viviente. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, y noten que la escritura no dice a sus hijos como si significaran muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Entonces, cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, entendamos que no necesariamente está hablando de Isaac. Isaac era la sombra, el tipo de Cristo, la figura, el sentido figurado de Cristo. Entonces se refería realmente en lo eterno, se refería a Cristo, ¿no? Había un descendiente de Abraham según la carne en el sentido. La otra vez les mencioné un poquito de Hechos capítulo 2. Quiero ir a Hechos antes de continuar, por favor. Hechos capítulo 2. Versículo, era el texto que le quería leer la otra vez y no lo encontré. Versículo 29 y 30, por favor, para entender que Cristo según la carne vino de ese linaje de Abraham, pero no participaron los genes de Abraham, ni los genes de David, ni nada, ¿no? Simplemente era un linaje o una descendencia donde venía, donde Dios le iba a preparar cuerpo al Cristo, al Hijo eterno. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría ¿quién? Al Cristo, para que se sentase en su trono. Entonces estamos hablando de la encarnación del Hijo, ¿ok? No estamos hablando que participaron los genes, porque está hablando que en base a ese juramento que le hizo Dios a David, no nada más a Abraham sino a David, no nada más a David sino también a Isaac, lo hizo en Génesis creo 26, y en Génesis 28 la misma, en tus simientes serán benditas las naciones. También le dice ¿quién cree? A Jacob. Entonces lo dice Abraham, lo dice Isaac, lo dice a Jacob y también a David, ¿ok? En ese sentido. Entonces ha jurado que dice que sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría ¿a quién? Al Cristo, para que se sentase en su trono. Entonces cuando hablamos de encarnación, de la encarnación de Cristo, no estamos hablando de que participaron genes de ellos, sino solamente el cuerpo. Y aparte que venía de un linaje, de linaje de parte varonil, para que me entienda, de parte de José, ¿no? Así es como más o menos la descendencia se designaba entre los judíos, de parte del varón. Ahora bien, como lo leímos en Mateo capítulo 1, pero la realidad es que era la preparación de un cuerpo. No era literal que venía o tuviese genes o tuviese genética humana. Tenía genética humana, pero no eran genes humanos, de ningún ser humano, para que me entienda, ¿ok? ¿Entendemos eso? Entonces, regresando a Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Ok, pues saludamos a todos los que se van a ir conectando. Hoy iniciamos un poquito más temprano para avanzar, porque el video del viernes, lamentablemente Facebook todavía pues no lo ha subido, y queremos abarcar un poquito más el día de hoy. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice Nueva Traducción Viviente, por favor. Ahora Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. O sea, la simiente se refiere a descendiente, ¿ok? Y noten que la escritura no dice a sus hijos como si significaran muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a ¿quién? A Cristo, ¿ya? Ahora, Cristo es descendiente de Abraham, ya entendimos ahora por qué es descendiente de Abraham. No por genes, no por genética, sino por genealogía, es decir, porque de ahí iba a preparar un cuerpo para que él viniese a manifestar. Ok, en ese sentido, Dios cuando le dijo no te va a heredar tu esclavo,
sino te va a heredar un hijo tuyo. Se refería a quien cree, no nada más a Isaac, sino se refería a Cristo Jesús en la realidad eterna, para que usted me entienda. En la realidad temporal se refería a Isaac, pero en una realidad eterna, hablando de lo eterno, del Cordero, se refería a Cristo Jesús. Entonces hubo promesas que Dios le hizo a Abraham, pero ambas promesas, todas las promesas de Abraham, se confirmaban con un pacto de sangre. Eso mostraba que Dios iba a hacer un pacto condicional y bilateral entre el Padre y el Hijo, pero que ese pacto era beneficiario para la humanidad, lo que quiere decir que para con nosotros era un pacto unilateral, y lo mostró en las historias de Abraham. En las historias de Abraham usted puede ver que, como le digo, prometía algo: tendrás descendencia, te bendeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sobre todo el área de la descendencia y la heredad de tierras, Dios le prometía, y luego inmediatamente se sacrificaban animalitos, lo que significa que Dios solamente era el autor de la provisión, y eran pactos unilaterales, excepto el de Génesis 17 de la circuncisión, donde sí se obligó a Abraham prácticamente a que guardara, circuncidándole a sus descendientes y a sus hijos y a todos los de su casa. En ese sentido era un pacto bilateral o condicionado entre ambas partes para cumplirlo. Cuando se hacía un pacto en la antigüedad, literalmente se cortaban. En Génesis 15 Dios cortó un animalito por la mitad, y luego se derramaba la sangre, obviamente, se ofrecían los animalitos, y por último pasaban por el medio de la mitad ambas personas juramentando, cuando se trataba de un pacto bilateral o condicionado, en cumplirlo entre dos partes. Y es lamentable que ahorita muchas personas entiendan que nada más es el único pacto que existe, cuando realmente existen pactos unilaterales, y uno de ellos es la herencia. Sabía que la herencia es un pacto unilateral, donde alguien se compromete a otorgar algo, pero siempre que se compromete a hacer algo, una promesa siempre tiene que, para que usted me entienda, una promesa si no es legal, si no se le da legalidad, no puede cumplirse. Entonces muchos dicen que viene de la promesa a Abraham, pero si no se confirma con el derramamiento de sangre, con el holocausto, porque al fin de cuentas Dios pasó, dice, un fuego por el medio de los animalitos, pasó un fuego como una antorcha de fuego, y esa antorcha de fuego era el sello de Dios, donde confirmaba que Él era el que iba a proveer de cordero, que era un pacto unilateral, que era entre el Padre y el Hijo, que era el cordero que se iba a sacrificar, y que literalmente no correspondía que la humanidad tuviera que hacer algo para que ese pacto pudiera recibir los beneficios del pacto, porque todo pacto llevaba beneficios, derechos, pero también llevaba obligaciones, ¿sabía? En este caso, el pacto que Dios hizo con el Hijo, y que era incondicional para nosotros, porque no teníamos que hacer nada para recibir los beneficios, es decir, un pacto es una herencia, un testamento, ese es un pacto también. Por obviedad, cuando habla de Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando de un pacto, pero como una herencia que se nos dio, ¿okay? Donde no tenemos que hacer nada, sino que Dios ya lo hizo todo. Eso es algo muy importante que debemos entender. Entonces Dios hace un pacto por el medio. ¿Por qué se tenían que cortar los animalitos a la mitad? Porque así como no se puede. ¿Cuántos saben que usted parte vamos a decir ¿qué será? Un becerrito, y se lo va a comer asado? Cuando usted parte un becerrito por la mitad y se lo va a comer asado, y ya después quiere volver a unir las partes, ¿verdad que no se puede? Es imposible que usted deje igual el animalito, es imposible. Aunque ya está muerto, está partido, entonces pues yo no puedo unir las dos partes, ¿me entiende? Ahora, ¿qué es lo que Dios, por qué se tenían que hacer los pactos así? Para darle legalidad, en el sentido de que así como no se pueden unir esas dos partes que se cortaron a la mitad, así Dios no iba a fallar su pacto, ¿me entiende? Como es imposible que se puedan volver a unir esas dos partes que se separaron y se partieron a la mitad, así es imposible que Dios falle o que Dios mienta. ¿Ok? Eso significa el por qué se partían los animalitos a la mitad. Ok, entonces para continuar con esto, entonces Gálatas 3, 16, 17, por favor. Lo que trato de decir es lo siguiente, dice Pablo: el acuerdo que Dios hizo con Abraham, y sin embargo ahí le llama acuerdo, fíjese, no le llama pacto. Sin embargo, Génesis 3, 17
estamos hablando, perdón, Gálatas 3:17, para no confundirme porque luego digo cosas. Gálatas 3:17, estamos hablando, cuando se habla de pacto, Nueva Traducción Viviente nos los traduce como nos traduce como un acuerdo, pero realmente en el griego es la palabra diateke, que significa el otorgamiento de propiedad mediante un testamento. Fíjese, eso significa un pacto, literal pacto, pero es el otorgamiento de propiedad mediante un testamento, aunque la Nueva Traducción me dice que es un acuerdo. Si es un acuerdo de Dios inclusive que hizo, pero más que nada es el otorgamiento de una propiedad mediante testamento. Se utiliza regularmente en el término hebreo berit, que significa en Génesis 15, la palabra pacto literalmente significa también como un acuerdo de voluntades, significa como, porque se utilizó en ambos partes, cuando dice en Génesis 15, haré pacto contigo, Abraham, se utiliza como un pacto unilateral o incondicional, y cuando se utiliza en Génesis 17, se utiliza como un pacto bilateral o condicionado de cumplirlo entre ambas partes, ¿ok? Entonces aquí se trata literalmente el otorgamiento de propiedad mediante un testamento. Eso significa lo que quiere decir el apóstol Pablo en Gálatas 3:17. Por eso un testamento siempre será unilateral, ¿sabía? Porque la persona que le otorga los bienes o los beneficios del testamento es una sola persona, y el otro recibe nada más los beneficios de un testamento, ¿ok? Vamos a leer un poquito más adelante, por favor. Gálatas 3:17, ahí nos quedamos, ¿no? Gálatas 3:17. Dice, lo que hizo Dios con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, es decir, cuando surgió la ley. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo, ¿qué estaría rompiendo Dios? Su promesa. Y fíjese lo chistoso. Gracias. Lo chistoso es que ahí habla de promesa. Gálatas 3:17. El pacto previamente confirmado, ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años, no lo abroga para invalidar la promesa. Y luego, el problema es aquí, que muchos dicen que venimos de una promesa que se le dio a Abraham, pero realmente habla de dos promesas aquí: la promesa que se le dio a Abraham y la promesa que se le dio a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las promesas eran para Abraham y para su descendiente. ¿Cuál es el hijo de Abraham del cual nos habló el apóstol Pablo? Pues Cristo. O sea, a Abraham se le dio la promesa, pero también se le dio la promesa ¿a quién? A Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Al Hijo de Dios. Entonces en el 17, perdón, es un pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Eso viene en Génesis 15, donde Dios confirmó y le mostró a Abraham con esos corderitos que se sacrificaron, que era un pacto que Dios hacía no con Abraham, no con Isaac, para que me entienda, sino con el Hijo de Dios, Cristo, Jesucristo. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, mira, aquí ya nos habla de ¿qué? De herencia. Entonces, una promesa confirmada con un pacto, un derramamiento de sangre, un ofrecimiento, la muerte de un cordero, para que me entienda, y un derramamiento de sangre, se convertía en ¿qué? En una herencia. ¿Estamos de acuerdo? Gálatas 3:18, se convertía en una herencia. Eso es importante entenderlo. Entonces, la pregunta sería aquí, y muy importante que podemos hacernos, es: ¿habrá una herencia cuando alguien promete algo sin que haya una legalidad para ello? Si lo traducimos a la actualidad, si alguien le promete que le va a heredar algo, pero nunca hay un testamento, ¿será legal que usted pueda exigir o recibir los beneficios de esa promesa? Pues no. Si no hay testamento, se va a quedar fuera usted, no recibe nada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte de la palabra donde dice herencia
Vamos a ver la herencia. Porque si la herencia, vamos a ver si nos da aquí, porque si la herencia que significa literalmente una propiedad heredada, eso es una herencia, se traduce como herencia la palabra cleronomía, y dice en las explicaciones que dan de la palabra cleronomía, significa literalmente, es un término que se usa prácticamente en que si no hay muerte del testador no hay herencia. En otras palabras, si no hay una muerte y un derramamiento de sangre, literalmente no existe una herencia. ¿Sabía? ¿Podrá alguien heredar algo en vida aquí de una persona que está viva? No, hasta que no se muere. ¿Sabía? Mientras no se muere no hay herencia. Entonces no podemos decir que venimos de una promesa y que la herencia corresponde a una promesa que se le dio a Abraham, cuando literalmente tenía que haber muerte del testador, tenía que haber derramamiento de sangre para darle una legalidad al pacto y la promesa convertirla en pacto, para que me entiendas. Si no había sangre, la promesa no se podía convertir en pacto y por obviedad no había herencia. ¿Qué necesitamos nosotros para heredar el reino, para heredar la vida, para heredar la vida eterna aquí en la tierra? Que Cristo muriera. ¿Sabía? Que la sangre de él fuera derramada. Si no se derramaba la sangre y no había muerte de Cristo, no podíamos recibir herencia, no teníamos vida eterna, no podíamos. Entonces, en ese sentido, la herencia, Gálatas 3:17, donde lo estamos leyendo, significa que necesariamente tenía que haber una legalidad de la muerte de alguien para poder darle legalidad a aquella promesa que se tenía que convertir en una herencia. ¿Ok? Muy bien, entonces también en Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa, y ese es el problema por lo cual causa confusión. Si venimos de una promesa o de un pacto eterno, causa confusión, porque si bien es cierto, esto Pablo lo está tomando de Génesis 12, Génesis 15, Génesis 22, toda esta información que nos está dando Pablo. Entonces yo tengo que irme a estudiar allá a esos capítulos, a la historia de Abraham, para saber si realmente Dios concedió mediante una promesa, le concedió a Abraham la herencia, o realmente tenía que ser una promesa confirmada con un pacto y el derramamiento de sangre y el ofrecimiento de un animalito. O sea, ahí tenemos nosotros que reflexionar si realmente lo que está diciendo en Gálatas capítulo 3, que Dios le concedió la herencia a Abraham mediante la promesa, pues sí, pero tengo que irme para aquel lado, ¿no? Porque si no hay, como le digo, si hay una promesa de Dios, si no hay un ofrecimiento de animalito, derramamiento de sangre, muerte, no existe literalmente herencia. ¿Okay? Si no hay, eso nos dice Hebreos, si no hay muerte del testador, no hay herencia, así de sencillo. Entonces tenemos que conjugar lo que dice Gálatas con el libro de los Hebreos, con lo que dice Génesis, todo lo que sucedió en la historia de Abraham, para saber si venimos de una promesa o venimos de un pacto eterno, un pacto de sangre, de la sangre de Cristo que se derramó. Ok, muy bien, saludamos al pastor Federico Lara. Dice: saludos, estimado pastor y familia, a todos los hermanos de la congregación, un fuerte abrazo. Muy bien, saludamos, pastor, un abrazo a usted y su familia. Ok, entonces queremos darle a entender a usted que hay algo más poderoso que de lo que Dios promete a un hombre, hay algo más poderoso. Dios hizo una promesa a Abraham, pero también hizo una promesa al Hijo Eterno. Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve la ley? Dice el apóstol Pablo, fue añadida a causa de los pecados o las transgresiones. ¿Ya? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. ¿No tiene la Nueva Versión Internacional? Por favor. Dios habla hoy. Okay. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones o los pecados, hasta que viniese la descendencia a la cual se hizo la promesa. Mire, entonces, la promesa que usted encuentra en Génesis capítulo 15,
de que Abraham iba a heredar un hijo de Abraham. Entonces esa promesa en Génesis 12, donde iba a tener descendencia, donde Dios lo iba a bendecir, donde iba a salir una nación a través de Abraham, y en Génesis 22, donde a través de su simiente iba a venir también descendientes. Todo eso, todas estas promesas que se le dio a Abraham de descendencia, que iba a salir una descendencia, en cuanto al espíritu, en cuanto a lo eterno, se refería a Cristo, ¿sabía? O sea, se le hizo la promesa a Abraham: te voy a dar descendiente, pero ¿qué cree? Te voy a dar descendencia. Pero ¿qué cree? Esa promesa también era para Cristo, darle descendientes ¿a quién? Al Hijo eterno. ¿Sí sabía? Por eso le digo, la promesa que Dios le dio a Abraham, la pregunta es: ¿de dónde venimos? ¿De la promesa a Abraham o de la promesa a Cristo? Yo le preguntaría a usted. De la promesa a Cristo, ahí venimos. Entonces, cuando hablamos de promesa, no es a Abraham, es a Cristo, de donde nosotros surgimos, porque Cristo fue el que se sacrificó por nosotros. A causa de que Cristo murió, derramó su sangre y resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Y ahora Cristo vino a habitar unido a nosotros. Por eso somos descendientes de Cristo, no de Abraham. ¿Entendemos? O sea, en el ámbito eterno, pues en lo espiritual, en lo eterno, venimos de Cristo, no venimos de Abraham. ¿Ya? Pero Dios le mostró a Abraham todo el proceso de cómo iba a manifestarse el Cordero eterno. Todo el proceso se lo mostró. Por eso le digo que es importante. A lo mejor a usted no podrá tener mucho interés de cómo se analiza la Escritura o la palabra de Dios, pero aquellos que sí, porque hay personas que sí estudian la palabra y que la intención de estudiar la palabra muchas veces no es para ayudar y edificar a otros, sino estudian la palabra para contradecir una verdad, ¿sabía? Ahora yo me he dado cuenta que, y cada día estoy más convencido, que los que creen que venimos de una promesa a Abraham, ¿cómo le puedo decir? Es lo mismo que le digo, es como cuando engranan, hay dos engranes y esos engranes coinciden perfectamente y siguen girando para poder mover una máquina. ¿Okay? Sí sabe cómo es un engrane, ¿verdad? Usted sabe. Entonces, si un engrane si hay algo que no engrana en la cadena del tiempo, que no engrana con los engranes donde va la cadena, vaya, el carro, ¿qué cree? ¿Usted cree que va a funcionar perfectamente bien o va a estar todo, como dicen, fuera de tiempo? No jalan, no funcionan los carros, porque la cadena del tiempo, porque no está correctamente los engranes. ¿Sí sabía? Es lo mismo en la palabra. Si algo no engrana con el propósito eterno, porque cuando analizamos la Biblia siempre debe ser una perspectiva general o amplia, o teológicamente, pues teológicamente hablando, una perspectiva amplia respecto a lo que Dios determinó desde el principio de la creación como un propósito eterno. Esa es la visión general sobre el cual se deben analizar todos los pasajes de la Biblia, ¿sabía? Si no conocemos el propósito eterno, al analizar solamente un versículo bíblico, inclusive un capítulo bíblico, o inclusive una carta completa del apóstol Pablo, o el libro de los Hebreos, o incluso, no nada más eso, sino todas las cartas paulinas, si no lo vemos bajo la perspectiva del entendimiento, todo lo que vimos en la serie de propósito eterno, que siempre fue en Cristo Jesús, es decir, Cristo Jesús como el todo, pues, como la esencia, como el Hijo, como el Rey, como el Cordero, como todo, en otras palabras. Si no lo vemos así, vamos a errar en la interpretación de los estudios bíblicos que hagamos. Usted puede leer un texto bíblico y usted puede entender algo, pero ese texto bíblico no quiere decir eso si no lo ve bajo una perspectiva amplia teológica acerca del propósito eterno. ¿Entendemos? Por eso cuando alguien quiere analizar el libro de los Hebreos y dice que nada más es para los hebreos, no lo está viendo bajo la perspectiva del propósito eterno, lo está viendo bajo una perspectiva analítica acerca de un solo libro nada más, que va dirigida a judíos. Asimismo, quiero retomar lo del viernes porque no quiero salirme de ahí. Los que creen en la promesa, para que usted me entienda, ahorita le voy a decir cómo va desengranando, a tal grado que, como decimos acá, se desconchifló la máquina, ¿no? Ya no funcionó la máquina porque ya no hay engranes. Los engranes ya no coinciden, están pegando los engranes, está rebotando todo. Cuando alguien cree en promesa de Abraham, rebota todo.
el hecho de que una promesa, de que una herencia haya sido dada por una promesa, sin la legalidad de un pacto de sangre, ya ahí desengranó, ¿me entiende? Ya ahí desengranó. Entonces, algunos están tratando bueno, ¿cuál es la idea de? En otras palabras, cuando empecé a dar este tema, que no era mi idea dar este tema, promesa de Abraham, pacto eterno, no era, ni siquiera había pensado nunca hablar de este tema, pero pues el Espíritu Santo nos impulsa a hablar de ciertos temas para traer más luz de una realidad eterna que le pueda ayudar a usted como hijo de Dios. Y su fe está cimentada y arraigada en alguien que es Cristo, ¿ya? Entonces, cuando comencé a estudiar, bueno, obviamente empecé a dar la enseñanza, no tenía tanta luz, pero fue saliendo más luz del Espíritu de Dios. Sin embargo, hubo personas obviamente que lo que yo enseñaba aquí lo estaban refutando con sus escritos, y ellos decían que en otras palabras, no lo decían directamente, Sergio Soto está mal por esto otro, porque esto, o sea, no lo decían literalmente, pero todo lo que yo decía aparecía luego en un mensaje por internet. Y las personas que hablaban en contra o refutando en contra de lo que yo hablaba eran personas que creen en la promesa, defendiendo su punto de vista. ¿Y qué cree? Es normal, o sea, es aceptable pues que alguien defienda su punto de vista. No estamos en contra de seres humanos, estamos en contra de la ignorancia de los seres humanos, ¿ya? Entonces, sin embargo, luego aparecían escritos refutando todo lo que yo decía aquí, aparecían diciendo lo contrario, pues, tratando de desvirtuar lo que yo decía, pero sin embargo eso me impulsó a estudiar más, ¿sí me entiende? Y el Espíritu Santo me ayudó a estudiar más, y obviamente hubo más luz acerca del tema de pacto eterno. Entonces están los que creen en una promesa, que venimos de una promesa de Abraham, sin entender que hubo sacrificios de animales para confirmar esa promesa, y están los que creen que venimos de un pacto eterno, ¿ok? Les recomiendo la enseñanza que dio el apóstol Ugarte el día jueves o miércoles. Ahora bien, los que creen que venimos de la promesa, ellos arguyen o dicen que es más importante la resurrección de Cristo que el sacrificio físico y el derramamiento de sangre, ¿sabía? Ahí es donde empieza lo peligroso de desengranar totalmente los que creen en la promesa. Ellos creen que los únicos que fueron rescatados y a los únicos que se les perdonó los pecados o la naturaleza de pecado, los únicos fueron el pueblo de Israel, basados ellos en el libro a los Hebreos. Y que nosotros, que como no venimos de un pacto de sangre como realizaban los israelitas, porque los israelitas, ¿cuántos saben que sacrificaban animalitos? Sí sabía, para expiar los pecados. Entonces, como nosotros no nos aplica la ley a nosotros, que a nosotros la sangre de Cristo no perdonó nuestros pecados, que nada más fue para Israel. Y que como nosotros venimos de la promesa de Abraham, pues no necesitamos la sangre, no, vaya, ahorita no, sino que no ocupamos de la sangre que se derramó hace 2020 y tantos años, pues no lo ocupamos para quitar el pecado de en medio de nosotros, los gentiles que no somos judíos, ¿ya? Ahí empieza lo peligroso de la doctrina de creer en la promesa de Abraham. Ellos dicen, es que tú vienes de la promesa, nada más tienes que creer por fe lo que se le prometió a Abraham y ya. Entonces la sangre de Cristo no valió para mí, que soy mexicano, que ni siquiera estaban los gentiles del primer siglo, porque eran griegos, romanos, etcétera. Entonces ellos están ahora minimizando el sacrificio físico de Jesús como un resultado de redimido, de pagar el precio para el resto de las naciones que no eran judías, ¿me entiende? Ahí viene lo peligroso de la doctrina de creer que vienen de una promesa. Entonces ya ahí desengrana totalmente. La máquina está rebotando ahí, ya están rebotando los engranes unos con otros, porque ahí ya resulta que la sangre de Cristo ya no pagó el precio por el resto de la humanidad, solamente fue por Israel. ¿Entendemos? Por eso le digo, ahí empieza el peligro de la doctrina esa. No nada más a decir vengo de la promesa de Abraham, no, sino que ahora la sangre de Cristo no pagó, Cristo no pagó el precio derramando su sangre por los gentiles o las naciones, solamente lo hizo por Israel, basándose ellos en el libro de los Hebreos. Y bueno, para allá quiero ir yo también, ¿no? Otra cosa importante, como no le dan importancia al sacrificio físico y al derramamiento de sangre de Cristo Jesús, ahora dicen que es más importante la resurrección que la muerte de Cristo. En otras palabras, minimizan la muerte y dicen, eso no importa ya, lo que importa es que si Cristo resucitó,
Por eso dice el apóstol Pablo, vamos para allá por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, por favor, es importante darles a entender esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, ¿ya? Acuérdense que estamos repitiéndolo el viernes, obviamente que va a salir mucho más larga porque vamos a repetir entre dos servicios, entre hoy y el viernes vamos a repetir lo que hicimos en uno el viernes, porque obviamente salió más información. Primera carta de los Corintios 15, 14, y si Cristo no resucita, vana es entonces nuestra predicación. ¿Y qué dice también? Nuestra fe es vana, o sea, no sirve pues. Si usted no cree que Cristo resucitó, de nada serviría, y se quedó ahí en la tumba, y se quedó en la cruz o en la tumba, pues no serviría de nada su fe. Su fe está cimentada en alguien muerto, ¿sí? Ahora, la pregunta que nosotros haríamos a ese texto bíblico, a lo que Pablo venía narrando, porque estas personas mencionan mucho acerca de una narrativa, pero a veces no se pegan a la narrativa, no son tan legales que digamos. Cuando estudiamos la Biblia siempre trata de ayudar a alguien, edificar, conocer una verdad. Mi única intención es que usted conozca la verdad así como yo la estoy conociendo, es todo. No me interesa manipular los textos ni sacar, no es mi intención, nunca será, ¿ok? Ahora bien, en la segunda carta de los Corintios, para recordarlo el viernes, en capítulo 10, versículo 4, hay estructuras mentales que tenemos que derribar, ¿sabía? Estructuras mentales. Quiero acordarme lo del viernes para poder más o menos darle una enseñanza parecida a la del viernes, entre hoy y el otro viernes. Segunda carta de los Corintios 10:4, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, con lo que nosotros peleamos, sino son poderosas en Dios para destruir, ¿qué dice? O sea, ¿cuál es la arma de todo hijo de Dios? ¿Cuál es la arma de usted? ¿Para qué le sirve la arma? ¿Esa arma de qué le sirve? Para destruir algo, y no exactamente tiene que andarse peleando con el diablo. Tiene que destruir algo que se llama fortalezas, ¿ya? Versículo 5. Y estando, ay Dios mío, derribando argumentos. Entonces la fortaleza mental de los hijos, ¿cuál es? Argumentos mentales. Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Conocimiento de Dios, está hablando de cuestión mental. Y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, derribar argumentos, la lucha más importante de todo hijo es derribar un argumento mental, una estructura mental. A muchos de nosotros iniciamos en una religión, ¿sabía? Y muchos traíamos estructuras mentales, pensamientos, pero pensamientos que no eran a lo mejor apegados a una realidad eterna en Cristo Jesús, porque no entendíamos muchas cosas. Éramos llevados por la corriente de alguien que nos decía algo, nos sugestionaba y lo creíamos, aunque no viniera en la Biblia, ¿ya? Pero esas estructuras mentales no nada más están en personas que no ignoran la Biblia, sino en personas o que tienen demasiado conocimiento de la Biblia y tan detallado que se van y analizan texto por texto, palabra por palabra, y se pierden de la visión general de analizar la Biblia, basada en un contexto amplio del propósito eterno. Se pierden del propósito eterno por irse a un análisis tan detallado de palabra por palabra, ¿sabía? Es lo que he notado yo, en lo que analizan en los hermanos. Ya se nos fue el Filigonio también con los de la promesa, así es que vamos a mencionar el Filigonio para no mencionar nombres. Para que el Filigonio se mete tanto en la palabra que analiza texto por texto, palabra por palabra, que se pierde de entender de tener un conocimiento amplio respecto al propósito eterno, a lo que Dios decidió antes de la fundación del mundo. Entonces se pierden del propósito por irse palabra por palabra y texto por texto, ¿sabía? Y bueno, aquí lo vamos a ver ahorita. Entonces todos necesitamos derribar argumentos, todos necesitamos quitar estructuras mentales, su servidor también, usted también, todos. Pero ¿qué cree? Hasta esos eruditos también necesitan también romper paradigmas y estructuras mentales. ¿Okay? Muy bien, continuamos. Ok, saludamos al pastor Guido acá de Colombia. Dice: hola pastor, saludos llegando a casa. Muy bien pastor, pues
Nos da gusto saludarle, un abrazo para usted y los hermanos acá de Colombia. Ok, entonces, ahora sí vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Como están minimizando el sacrificio físico de Cristo, estos hermanos, porque dicen que el sacrificio físico y el derramamiento de sangre solamente fue para redimir o pagar el precio por el pecado de Israel, no de las demás naciones, no de los gentiles, no de las demás naciones más que de Israel, porque eso dice el libro de los Hebreos, ¿no? Sin embargo, ellos dicen, como ya no le dan importancia a la muerte de Cristo Jesús, ahora ellos dicen que es más importante la resurrección que la muerte. Y en eso queremos entrar ahorita a enseñarlo, antes de llegar a Génesis 22, pues. Porque Génesis 22 es tan maravilloso, a mí me encanta Génesis 22, es tan maravilloso cuando lo conectamos con otros pasajes del Nuevo Testamento, que nos da una luz de lo que Dios estaba tratando con Abraham, y es muy maravilloso Génesis 22. Y es más, es donde Dios juró, y no juró por nadie más grande, por él mismo juró. ¿Qué cree que juró? Pues eso lo vamos a ver luego. Entonces, primera carta de los Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, y vana también, ¿qué es? ¿Y cuántos saben que estamos de acuerdo que sería vana si no creemos que resucitó y nada más quedó en una tumba? ¿Sí saben que es vana? ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Ahora, la pregunta que le haríamos nosotros al texto y al contexto de lo que nos está hablando Pablo es: ¿será que Pablo estaba minimizando la muerte del Señor? Y le está dando más énfasis que nuestra fe no sería vana si realmente, más bien, le estaba dando más énfasis a la resurrección que a la muerte y al derramamiento de sangre. O Pablo estaba diciendo que lo más importante era que Cristo resucitó y sin darle importancia a la muerte física del Señor. ¿O por qué Pablo expresa eso? Si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. ¿A qué se refería Pablo? Gran parte de las cartas del apóstol Pablo era en contestación, en respuesta a solucionar un problema que existía en la iglesia primitiva, sobre todo en los Corintios, que en el capítulo 3, mire, si vamos al capítulo 3 de la carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. ¿Cuándo se escribió la primera carta a los Corintios? Entre el 49 y el 50. ¿Cuándo escribe el apóstol Pablo la carta a los Corintios? La escribe más o menos, estamos hablando entre el 55 y el 56. Se escribe la carta a los Corintios. Pasaron 7 años para que Pablo escribiera esta carta. ¿Por qué 7 años? Porque en esos 7 años los corintios se habían olvidado de muchas cosas que les había predicado Pablo. ¿Okay? Entonces Pablo les dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice: de manera yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. Os di a beber, dice, leche y no vianda. ¿Cuál es? Porque aún no eran capaces ni son capaces todavía. ¿Qué significa leche y no vianda? La leche es para los niños, ¿sabía? ¿No sabía? Pero para los niños también en Cristo. Leche, ¿qué significa? Eres salvo porque Cristo murió en la cruz. Eso es leche. Básico, lo básico. Pero Pablo no le podía hablar del propósito eterno porque ellos habían retrocedido en el conocimiento. Por eso le dice: les di a beber leche y no vianda, porque ahora ya no entienden lo eterno de lo cual yo les hablé cuando les prediqué acerca de Cristo, cuando se convirtieron. 7 años pasaron para que la iglesia de los Corintios había retrocedido. ¿Entendemos? Ese es el contexto histórico de la carta, por lo cual Pablo está hablando eso. Entonces los trataba como que ahora, como niños, ¿estamos entendiendo? Como carnales que no entendían lo espiritual. Vamos al capítulo 2, por favor, antes. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Dice el apóstol Pablo en el versículo, ya, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, por favor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
¿Cuál era el problema ahora de los corintios? Que no estaban acomodando lo espiritual a lo espiritual, estaban entendiendo cosas naturales como si fuesen espirituales o viceversa. ¿Ya? Entonces Pablo le dice en el 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. ¿Qué pasaba con los corintios? No estaban entendiendo lo que Pablo les había predicado acerca del Cristo como el todo, del propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, de que la edificación solamente era en Cristo, de que en el cual tenían que crecer y sobre el cual tenían que ser sobreedificados era en Cristo. Ya no lo entendían los corintios. Había filosofía humana, filosofía griega inmiscuida con los corintios. Ese es el problema de los corintios, ¿sabía? A tal grado que llegamos al capítulo 15, y nos vamos ahora hacia el 15, primera carta de los Corintios 15. ¿Qué estaba pasando entonces? Que se habían olvidado de que Cristo había resucitado. Ya no creían en la resurrección del Señor y no creían en la resurrección de los muertos, ¿sabía? Por eso cuando llega a primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 14, Pablo dice: y si Cristo no resucitó, porque ya no creían en la resurrección de Cristo, porque eran niños en Cristo, había que enseñarles otra vez los fundamentos de nuevo. 7 años esta iglesia había perdido totalmente contacto con lo eterno. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Otra vez le preguntaríamos: Pablo, ¿nos quisiste decir que es más importante la resurrección que la muerte? ¿O nos quiso decir Pablo que la muerte de Cristo no sirvió ni la sangre, sino que lo más importante es la resurrección de los muertos para que nuestra fe no sea vana? ¿O tengo que leer un poquito más atrás para ver qué Pablo les estaba diciendo? Porque ese era el problema de los corintios, ¿sabía? Vamos a la primera carta de los Corintios 15, versículo 1. Además, ¿ya, Michelle? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveraron. ¿Qué le está diciendo Pablo? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron. ¿Qué pasó con los corintios? Lo recibieron, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué dice? En el cual también ustedes perseveráis. ¿Qué más dice más adelante, por favor? Versículo 2. Por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado. ¿Qué significa? Que no habían retenido el mensaje del apóstol Pablo, ¿ya? Si retienen el mensaje que les he predicado, entonces sois salvos. Si no, creyeron que en vano. O sea, se estaban olvidando pues de la resurrección. Ya no creían en la resurrección de Cristo, en la resurrección de los muertos. Ya no creían que habíamos resucitado juntamente con Cristo y estábamos sentados en los lugares celestiales. Ya no creían nada de esto. Obviamente eso se dijo en la carta a los Efesios, posteriormente a esta carta, ¿no? ¿Qué más dice el versículo 4? Mire lo que estaban olvidando, mire lo que estaban olvidando. Ahí vamos a ver. Versículo 3, ¿no? Estamos en el 3. Porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que así mismo recibí. Mire lo que enseñó, ¿eh? Que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿murió por Israel nada más? ¿Derramó la sangre por Israel? ¿O por los corintios? Eran gentiles, griegos. ¿Pero qué creen? Los mexicanos no estábamos ahí. No existíamos los mexicanos. Los colombianos con el pastor Guido no estaban ahí. O sea, hay personas, y yo les llamo contextualistas radicales o radicales contextualistas, que ellos analizan un contexto de una carta o de un libro y ellos dicen: este libro iba dirigido a los hebreos, no le aplica a la iglesia gentil. Si nosotros no estamos ni siquiera entre los gentiles a los cuales se dirigió la carta de parte del apóstol Pablo, no existíamos como gentiles. Entonces, ¿qué esperanza tenemos los mexicanos? Entonces esa carta, como era para los corintios griegos y no era para los mexicanos, colombianos, argentinos, entonces ¿qué? La cerramos y ya no nos aplica nada. Hay personas tan radicales así que eso creen, ¿sabía? Bueno, y parte de ellos es el Filigonio, que se nos fue a creer en la promesa. Pues Filigonio cree eso. Nos abandonó el Filigonio y se fue ya con los de la promesa. Se nos quedó nada más el Anastasio. Escuche ambas versiones. Jamás yo le diría: no vaya y los escuche. Escuche.
De antemano yo no vengo a imponer ni una doctrina con usted, yo vengo a enseñarle lo que el Señor me está enseñando, es todo. Si usted se va con los de la promesa, yo lo voy a respetar, lo voy a seguir amando, igual me lo encuentro, lo voy a abrazar y lo voy a saludar. Pero el problema es que va a estar todo desengranado, mi hermano. Los engranes no le van a estar funcionando y su cerebro va a estar todo haciendo choques eléctricos ahí. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué enseñó el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí o no? Era para judíos, no era para gentiles, para corintios. Entonces nada, murió por los judíos, pues los de la promesa, eso dicen, que ellos no necesitan la sangre de Cristo, no necesitaron la sangre de Cristo, que ellos solamente por creer que vienen de la promesa de Abraham, a quien se le prometió que iba a venir el Cristo, con solo ese hecho ya ellos ya pasan a la siguiente etapa. No ocupaban la sangre de Cristo, ya no la ocupan ellos. Y la verdad es que no les estoy exagerando, eso creen. No les estoy exagerando. Yo porque lo he visto. Cuando siempre que aprendamos, y qué bueno que hay diferencias, porque si no nunca aprenderíamos, ¿no? Qué bueno que hay otras personas que pueden contradecir lo que estamos enseñando, qué bueno, los bendecimos en Cristo, les amamos en Cristo. Eso no tiene nada que ver con que aquí no se trata de cuestiones personales, ¿sabía? Se trata de ser edificados, aprender y que venga más luz y que Cristo sea formado en nosotros. De eso se trata el Evangelio, realmente. Muy bien, entonces, ¿qué dice Pablo? Primeramente os he enseñado que lo que sí me recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, Pablo le dio énfasis a la muerte física de Jesús, al derramamiento de sangre. Claro, eso es lo que Pablo les había enseñado a los corintios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir leyendo, por favor, versículo 4. ¿Y qué más dice? Y que fue sepultado. Muerte física. ¿Y qué más dice Pablo? No se quedó en la muerte física, sino que también resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y no nada más dice, sino que aparte se le apareció a Cefas, Pedro, a los 12, etcétera. Entonces, ese es evangelio completo, ¿sabía? No nada más creer que porque en la primera carta a los Corintios 15, versículo 14, por favor, otra vez regresando. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Por qué lo dice Pablo? Nuevamente, insisto, no lo dice para darle más énfasis a la resurrección, porque a través de la resurrección usted tiene una fe perfecta, no. Ni lo hace para decir que la muerte de Cristo no sirvió ni funcionó para los gentiles, no. Lo hace porque estaban dejando de creer ya en la resurrección de Cristo, en la resurrección de los muertos. ¿Entendemos? Siempre una carta, cuando leemos una carta del apóstol Pablo, muchas veces fue en respuesta a una problemática que existía en su momento. Entonces los que creen en la promesa dicen que es más importante la resurrección y la muerte, no, porque Pablo dijo eso en primera carta de los Corintios 15, 14. ¿Me entiende? Eso dice el Filigonio. ¿Captamos? Esa parte ya la vimos el viernes. ¿Le quedó claro o no le quedó claro? Que ¿por qué lo dijo Pablo? Lo dijo Pablo no para dar más énfasis a la resurrección, para que su fe sea firme y no sea vana, sino para dar a entender a alguien que estaba dejando de creer en la resurrección de Cristo. ¿Sí? Por eso, si Cristo no resucitó, porque ya no creían en la resurrección. Muy bien, continuamos. Ahora sí voy a sacar mis apuntes. Entonces, ¿venimos de una promesa a Abraham o de una promesa a Cristo confirmada con un pacto? Es lo que vamos a ver ahorita. Ahora también ellos dicen, o dentro de lo que explican, cuando estamos analizando la Biblia y decimos, alguien dice esto, pero la Biblia dice esto, siempre será para corregir las deficiencias. ¿Estamos de acuerdo? Nunca para hacer quedar mal a la persona. Nunca ha sido mi intención hacer quedar mal a nadie, solamente explicar un error doctrinal y aclararlo respecto a lo que dice el nuevo pacto, respecto a lo que dice. Ellos dicen que nuevo pacto solamente porque Jeremías 31, 33 por ahí,
dice que Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, según lo que dice Hebreos capítulo 8, que el nuevo pacto no corresponde a nosotros, ellos dicen, por lo cual era un nuevo pacto que Dios hacía con la casa de Israel y no con las demás naciones que eran los denominados gentiles, pues, en aquella época. Pero sin embargo es lo que queremos ver ahorita. ¿Qué es lo que creen los que creen? ¿Qué es lo que enseñan los que creen en la promesa? Una, que por cuanto la salvación para los gentiles fue en forma de promesa, o sea, para los judíos fue en forma de pacto de sangre, pues, porque ellos derramaban sangre. Pero ¿cuántos saben que el derramamiento de sangre no surgió con los judíos? O sea, no existía Israel, no existía Jacob, ¿sabían? ¿Cuándo empezó el derramamiento de sangre? Desde Génesis capítulo 3. Fue el primer cordero que se sacrificó para cubrir a Adán con pieles. Otra vez se ve en Génesis capítulo 8 cuando Noé sale del arca, del diluvio. Imagínense estar tantos días en el diluvio. Sale y es el segundo derramamiento de el sacrificio de animales, ¿ok? Aunque por ahí en el caso de Abel, creo que también Abel sacrificaba animales, ¿no? Pero nos vamos a Génesis 8, el diluvio, pues. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Nuevamente se vuelve a sacrificar animales para confirmar un pacto donde Dios le iba a dar la tierra, o le iba a dar por lo menos en administración la tierra a Noé, pues. Y se hace otra vez un altar, se sacrifica un animal. Génesis 12:7, otra vez la promesa le da Dios una promesa a Abraham y otra vez se sacrifican animales. Génesis capítulo 13, otra vez se sacrifican animales. Génesis capítulo 15, otra vez se sacrifican animales. Génesis capítulo 22, otra vez se sacrifican animales. O sea, el sacrificar animales y derramamiento de sangre era un tipo y figura de Cristo, lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Pero no surgió con Israel. Por eso el derramamiento de sangre no corresponde nada más a un pueblo Israel. Ya antes se practicaba como una sombra, tipo y figura de lo que iba a ser Jesucristo en la cruz. ¿Ya? Entonces los que creen en la promesa dicen que no. Muerte física, derramamiento de sangre solamente es para expiar el pecado o para quitar el pecado de justificar o redimir nada más a los que vivieron bajo la ley, no a los gentiles. Entonces la muerte de corderos venía desde antes, o sea, no venía de la ley, pues. Ahí también ya no engranó, ¿no? Ya como que la máquina está toda, ¿cómo se llama? Cuando dicen los carros, anda, ¿cómo se dice cuando están funcionando bien un carro? ¿Anda todo qué? ¿Cómo se dice? No hay otra, ¿cómo se dice? Es cuando el carro está, y que quiere jalar y cascabeleando. Anda cascabeleando ya el carro porque ya no andan los engranes fuera del tiempo, ya no está funcionando bien ahí, ¿me entiende? O sea, ya lo de la promesa ya no. Ya no está funcionando bien. Ahora bien, ¿qué creen ellos? Que por cuanto la salvación para los gentiles fue en forma de promesa, Gálatas 3, el sacrificio de Cristo fue solo para ¿quién? Para los judíos, ellos creen. Imagínense. O sea, te pasas de promesa a decir que ya el sacrificio de Cristo no sirvió para los gentiles, porque la salvación para ellos viene en forma de promesa. Entonces ellos no toman en cuenta Génesis 15, donde estaba literalmente la promesa para Cristo, en el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Era la promesa para Abraham y para Cristo. Ahí también ya cascabeleó el carro, ya no, los engranes andan mal. ¿Entiende? Ellos dicen que como los gentiles vienen de la promesa de Abraham, no de un pacto de sangre, entonces por obviedad la sangre de Cristo no vino a hacer nada por los gentiles, solamente por los judíos. ¿Ya? Ahora bien, los de la promesa dicen que la sangre y el sacrificio de Cristo no es para ellos y no lo necesitaron, porque ellos surgen de una promesa de Abraham. Otra vez vuelvo a insistir lo mismo, ¿no? Vienen de una promesa de Abraham. Ok. Ellos dicen que el beneficio de la herencia de estar en Cristo lo recibieron no por un pacto de sangre, sino una promesa a Abraham. Vuelven a caer a lo mismo. O sea, ya entendimos que Gálatas 3, toda promesa se tenía que confirmar con un pacto de sangre. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos remite a Génesis, obviamente. Y ya lo vimos que toda promesa se confirmaba con pacto de sangre. Otra vez están todo desengranado el automóvil ahí cascabeleando, ¿no? Muy bien.
Vamos a ver un término que se llama justificación, por favor. Génesis 22, lo vamos a ver, analizar yo creo que el próximo viernes, porque ya no nos va a alcanzar. La sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, realmente, por eso iniciamos antes, Michelle sale, eso no me lo tomamos en cuenta. La sangre del Cordero realmente sirve para judíos, para justificar a los judíos, redimir a los judíos, para que los judíos hubieran obtenido un pago por su deuda del pecado eterna, o fue para el resto de la humanidad, porque los de la promesa no creen eso, no creen eso. Vamos a verla. Bueno, ¿Jesús realmente murió y derramó su sangre por todos o solo por Israel? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Justificación. ¿Qué significa justificación? Justificación es la absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez. Ese término de justificación, eso significa absolución total de toda culpa. ¿Ok? Eso significa justificación. De parte de Dios como un juez, siendo el pecador pronunciado justo al creer en el Señor Jesucristo. Es decir, aunque usted la haya regado, aunque haya pecado, aunque haya hecho lo que haya hecho, usted es determinado totalmente justo, limpio y sin pecado, pero porque usted decidió creer en Jesucristo. Eso significa justificación, ¿ya? Es alcanzar la debida relación con Dios gratuitamente, mediante su gracia por medio de la liberación que ha obrado en Jesucristo. Es decir, aunque antes teníamos naturaleza de pecado, éramos pecadores por naturaleza, merecíamos el castigo eterno, pero al creer en Jesucristo, Él nos liberó de esa culpa, nos liberó de ese castigo eterno. Eso es justificación. Fuimos justificados y declarados inocentes igual que Jesucristo, igual que el Hijo eterno. Tenemos la misma justicia de Él. ¿Cuántos saben que Jesucristo no es pecador? Igual como es el Hijo, así somos nosotros, ¿ya? Un ejemplo. Justificación es el caso del que se presenta, bueno, un ejemplo, ¿no? Es cuando se presenta una persona ante Dios y que es totalmente culpable. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia le trata y le considera como si fuera inocente, igual de inocente que Cristo Jesús. Imagínense. Eso es ser justificado. En otras palabras, se restaura una relación de padre e hijo que no existía en el Antiguo Testamento. Dios estaba separado de la humanidad y nuevamente esa relación con Dios, como si nunca usted hubiese hecho nada malo por lo que Cristo hizo. Imagínense, impresionante, ¿no? Esa es justificación. Eso es lo que quiere decir justificación. Cuando Pablo dice que Dios justifica al malvado o al impío, quiere decir que Dios lo trata como si fuera bueno, igual que Cristo. Dios es justo y de alguna manera, con esa gracia increíble, milagrosa que Jesús vino a traer al mundo, acepta a los pecadores no como criminales, sino como hijos a los que sigue amando a pesar de todo, solamente por estar en Cristo Jesús. Imagínense qué maravilloso. Eso es justificación, ¿sabía? Éramos culpables, merecíamos un castigo eterno, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y porque hemos creído en Él y porque estamos sumergidos en Él y porque somos uno con Él y porque Él pagó el precio por nosotros, ahora nos declara a Dios inocentes, sin culpa, sin condena eterna. Eso es justificación. ¿Ya lo entendió? ¿Sí lo entendió o no? Que no dependió de sus obras, pues dependió de la obra de Cristo para declararlo justo independientemente que era culpable usted. Justificación es el acto redentivo donde Dios nos ve como el Hijo, Cristo Jesús. No hay diferencia entre el Hijo y los hijos. Eso es justificación. ¿Entendimos? Ahora, ¿cómo se obtiene la justificación? Por gracia. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 22.
24 y 25. ¿Lo podemos poner en pantalla, por favor? 3:22. Bueno, vamos a poner Reina Valera, por favor, pónmelo. Está bien, Reina Valera. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe. En el 3:22, Romanos 3:22. Desde el 21, por favor, nada más para leer un poquito. Pero ahora, aparte de la ley, se ha dado o se ha manifestado la justicia de Dios. Y la justicia, estamos hablando cómo Dios justificó al hombre, ¿no? Testificada por la ley y los profetas. Ya estaba esto profetizado desde antes de la venida de Cristo. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. ¿Se ha dado cuenta? Para todos los que creen en ¿quién? En Él. Porque no hay diferencia, ¿ok? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué necesita usted para ser justificado? Fe en Jesucristo. ¿Ya? ¿Qué más? 23. Pero dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa todos pecaron? En el pasado éramos pecadores todos, judíos y gentiles, porque la carta estaba dirigida a judíos y gentiles. Esta no nada más es a gentiles, ¿ok? Todos pecaron, los que vivieron bajo la ley, todos. Los gentiles que no tenían ley, todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitan ser justificados por lo que Cristo hizo, por creer en Él, por ejercer fe en Cristo Jesús. ¿Qué más? Por favor. 24. Siendo, dice, ¿qué dice el 24? Justificado gratuitamente. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Pero qué dice aquí? Es muy importante esto. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Esta carta va dirigida a judíos y a gentiles. Y si fuimos justificados, o sea, declarados inocentes, no por nuestras obras, sino Dios nos ve como Cristo Jesús aquí en la tierra, porque somos el cuerpo de Cristo, independientemente de lo que hayamos hecho, justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces menciona la palabra redención. ¿Qué significa mediante la redención que es en Cristo Jesús? ¿Qué significa todo esto? Ahorita le voy a mencionar más adelante. 25, por favor. Entonces fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante alguien que pagó el precio. ¿Estamos de acuerdo? Mediante alguien que murió, mediante alguien que derramó su sangre. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué minimizar la sangre para ser justificados? ¿Por qué los de la promesa minimizan y dicen que nosotros no hubo derramamiento de sangre para los gentiles, nada más para los judíos? Bueno, porque ignoran todo esto o no lo quieren ver. ¿Me entienden? Yo a veces me río de lo que leo de ellos, porque me doy cuenta que, ¿cómo le puedo decir? Su servidor pues nunca estudió en un seminario bíblico. ¿Quién soy yo para poder explicar estas cosas? Y muchos de ellos son de seminarios, pues, ¿entienden? Entonces, como tienen o no sé si son de seminarios, no sé, capaz que sí, capaz que no, no sé. O si fueran de seminario, a lo mejor no erraran tanto, no sé. Pero lo que sí le puedo decir es que te has dado cuenta cómo se ve la intención de manipular el texto, pues. Se ve la intención de manipular lo que están enseñando. Literalmente se ve. Y aunque haya gente que les diga: Filigonio, estás mal, porque mira, esto que estás hablando no concuerda. Cristo murió por todos. Y así te lo dice Gálatas, te dice primera carta a los Corintios Romanos 11. Cristo murió por todos, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia a todos. Aunque les aclare, les des textos bíblicos, le digas esto, ¿qué cree? Siguen aferrados en que ellos tienen la razón. Digo, estoy hablando de Filigonio, pues no sé quiénes sean ellos, no. Filigonio, aferrado que tiene la razón. ¿Por qué? Porque a veces en el ser humano no hay poquito de holgura, de un poquito de espacio para que se den la oportunidad de aprender. ¿Por qué no existe eso en el ser humano a veces? ¿Por qué no hay poquito de comprensión en que no lo sabemos todo y que ocupamos aprender de otros? Porque eso es lo que he dispuesto yo en mi corazón, ¿sabía?
Desde que no entendía gracia, no entendía verdad presente, no entendía reino eterno, no entendía la obra terminada de Cristo en la cruz, no entendía eso justificado gratuitamente, no lo entendía. Yo mezclaba los pactos. ¿Qué hice? Disponerme a aprender de otros, porque creo que muchos me pueden enseñar. O sea, no cierro mi corazón, mis pensamientos y mi estructura mental, no la cierro a lo que yo creo o entiendo del pasaje bíblico. Incluso cuando estaba allá celebrando la última cena del Señor, dice que esa sangre iba a ser derramada por muchos. ¿Sí sabía? Bueno, vamos para allá poquito. No podemos cerrarnos a que no podemos aprender de otros. O sea, no puedo cerrar que yo nada más tengo la razón de lo que yo creo. No es así. Nos complementamos unos ministerios con otros, nos complementamos. De antemano, el concepto que dio el pastor Federico ayer de redención, le recomiendo que lo escuche. Está excelente. Redimidos, pues. Vamos a Mateo, poquito Mateo. La sangre fue derramada por muchos, fue derramada por los israelitas. ¿Qué cree usted? ¿Por qué no tener un poquito de holgura, un poquito de disposición? Y sabe que, bueno, yo eso me lo encontraba mucho en el ámbito no espiritual, en el ámbito de los contadores. Como contador público, egresado de la honorable institución del SAT, había mucha discusión ahí con abogados, sí sabe que el SAT, de ahí viene el término SAT, ¿verdad? Que siempre quiere desfalcar a la gente, ¿no? Bueno, el caso es que había polémica. Unos contadores decían: es que yo creo en mi criterio respecto a este artículo del Código Fiscal de la Federación, pues yo creo que quiere decir esto. Y otros decían: es que yo quiero que quiere decir esto. Y yo creo que quiere decir esto. Y bueno, no hablar mucho, para no hablar mal de los legisladores, muchos ponen pequeñas que le llaman lagunitas. Lagunitas es para que decir, bueno, me voy a agarrar de aquí para no pagar impuestos, ¿me entiende? Esas lagunitas existen en la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, el caso es que uno pensaba una cosa, otro pensaba otra cosa, y esas diferencias ya me las he encontrado en el ámbito natural, pues en lo que se refiere a las leyes fiscales. Por eso no me es de extrañar ahorita que personas interpreten de manera diferente la Biblia, que prácticamente la Biblia se debería interpretar en sí misma. Cuando entendemos el contexto del propósito eterno, amplio del propósito eterno, se debería interpretar a sí misma la Biblia. O sea, sin embargo, no, a veces no es así. Bueno, Mateo capítulo, creo que viene en el 26, por favor. Vamos a leer desde 26, por favor. Mateo 26, 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, ¿qué está hablando? Esto es mi cuerpo, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué cree que está hablando de su cuerpo? Pues que su cuerpo iba a ser sacrificado, muerte física, derramamiento de sangre, ¿ya? Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella, porque esto es mi sangre. Mira, ahí va, cuerpo y sangre, ¿ya? Físico. Esta es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de ¿qué? ¿Para qué dice? ¿Me lo lees otra vez, Michelle? Léemelo, Michelle, por favor. ¿Me apoyas ahí con un micrófono? Para que me apoyes. ¿Ya? Por favor.
Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión, muy similar a redención. Muy similar a redención. Entonces, pero aquí el asunto es que por muchos es derramada. Luego, los contextualistas radicales, así les llamo yo, o el filigonio, el contextualista filigonio radical de la promesa, que cree en la promesa, dice que los únicos presentes que estaban ahí eran judíos. ¿Y qué cree? Filigonio tiene razón. El asunto es que realmente la sangre se derramó por judíos que estaban presentes. Realmente se refería a lo natural, a la temporalidad que estaban viviendo en esa época, por lo cual Cristo iba a derramar la sangre, o era algo que ya venía Dios enseñando desde el propósito eterno, porque Pedro dijo que ese cordero había sido predestinado antes de la fundación del mundo. El texto base que usamos nosotros, 1 Pedro 1:18 al 21, volvámonos a poner, por favor. Dice que iba a ser derramada por muchos, y los contextualistas, el filigonio contextualista radical, dice que por muchos se refiere a los que estaban presentes ahí, que eran puros judíos. Es una verdad, es una verdad a medias, porque sí había presentes puros judíos. El problema es para quién es más, ¿ya? Por favor, vamos a esa parte. ¿Listo, Michelle? ¿Me lo lees, por favor? Por favor. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Otra vez, Michelle? Sí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Por amor a quién? ¿A judíos? A vosotros. Ahí lo explica Pedro, ¿ok? Ya estaba predestinado el cordero por amor a vosotros. Ahora, la pregunta de la carta: ¿Pedro iba a los puros judíos o incluía gentiles? Eso es uno. Dos, los muchos a los cuales se refería Jesús, les explicó a los que estaban presentes que eran judíos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Eran puros judíos los que están presentes. Ahora, mi sangre fue derramada por muchos, es decir, son puros judíos que están aquí presentes. ¿Y qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? ¿No estaba presente ahí? ¿Qué hacemos con el apóstol Pablo? No estaba presente. Como decía mi abuelita, que se friegue el apóstol Pablo. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Entonces, esos son los contextualistas radicales, que esa de expresión de Jesús fue nada más para judíos, no era para gentiles. Y dices, Dios mío, esta gente, pues ¿qué? Y otra vez el engrane del carro, y el carro cascabeleando ahí, está todo cascabeleando el carro porque no está jalando, pues, o sea, no engrana la banda del tiempo con los mentados engranes. Pero mire, le voy a dar ese texto bíblico. Juan capítulo 17, versículo 17 al 20, para que vea que incluía no nada más a judíos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué más? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Otra vez, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿a qué? ¿Para qué Cristo los enviaba al mundo? ¿Para predicarles a puros judíos o a gentiles? Tan es así que Pedro, en Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo le dice: Pedro, ves animales inmundos aquí, cerdito, camarón y todo, pues cómetelo, Pedro.
¿Y qué dice Pedro? Es que no puedo comer animales inmundos. Te estoy hablando de los gentiles, Pedro. Ve a los gentiles. Fue a la casa de Cornelio. ¿Qué cree? Un judío yendo a la casa de un soldado romano. ¿A qué cree? A predicarle a Jesucristo. Pues ¿cómo podemos decir que nada más la sangre derramada para los judíos? No, aquí dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Entonces, ¿para qué Cristo envía a Pedro o a los judíos, o a los cuales les dijo, mi sangre fue derramada por muchos? Pero ¿por qué le dice a esos muchos judíos que estaban reunidos con él, vayan al mundo? ¿Por qué cree que les dice? ¿Porque la sangre era nada más para ellos o era para todos? ¿O para toda la humanidad la sangre derramada del Cordero? Bueno, vamos a leer el 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quiénes? ¿Los puros judíos o a los que envió al mundo? ¿O al mundo que iba a recibir a esos judíos? También a ellos. Dice, y por ello yo me santifico a mí mismo. ¿Quiénes son ellos? El mundo, la gente sin Cristo, las demás naciones que no eran israelitas, para que también ellos sean santificados en la verdad. 19:20, por favor, Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos judíos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de quién, de los judíos que yo envío al mundo. ¿Quién es el mundo de aquella época? Pues romanos, como Pedro fue enviado por el Espíritu Santo con Cornelio. Hechos capítulo 10 es un ejemplo que Pedro estaba contemplado de los que iban a ir al mundo, para que el mundo también recibiera el beneficio de la sangre que fue derramada por muchos en Mateo 26. ¿Se da cuenta? Pero nuestro amigo Filigonio, que cree en la promesa, dice que no, que en su contexto la sangre que iba a ser derramada por muchos era por lo que estaban judíos reunidos ahí. ¿Qué vamos a hacer con el Filigonio entonces? Se nos salió el Filigonio del pacto eterno y se nos fue la promesa. Entonces, rogó también ¿por quién? Por los que iban a creer por medio de los judíos que iban a enviar a las demás naciones. ¿Ya? Por eso le digo, ¿cuál es la verdad cuando analizamos un texto bíblico? Irme y centrarme en un texto bíblico, palabras específicas, y decir que nada más aplicaba para la gente que estaba reunida ahí y no aplicaba para los demás. ¿Cuál es la intención de analizar la Biblia? ¿Cuál es la intención de estudiar la Biblia? Conocer la verdad, y la verdad es Cristo. ¿Cómo andamos de tiempo? Nos queda 1 hora todavía, estamos a tiempo. ¿Captamos? Entonces, Cristo derramó la sangre por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Pues aquellos también que están incluidos, donde Cristo estaba rogando no solamente por los judíos, sino aquellos judíos que iban a ir al mundo también, y también estaba rogando por los del mundo que iban a recibir a los judíos para que creyeran en Cristo Jesús. ¿Sabía? Y en Hechos capítulo 10 pues podemos ver el caso de Pedro, Cornelio. Vamos a Hechos capítulo 10. Bueno, no vamos a Hechos 10 para darle más énfasis a esto. Ok, entonces Romanos capítulo 3. La justificación, versículo 24, por favor, y 25. Justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, porque tenemos que ir a analizar la palabra redención. Le digo, los remito para que escuchen al pastor Federico. Creo que en el minuto 50 y tantos, 54, habla de la redención. Redención, palabra redención, ¿qué significa? La palabra apolutrosis, la palabra griega apolutrosis. Dios mío, para pronunciarla, ¿no? Qué bueno que no fuimos griegos. Apolutrosis, ¿qué significa? Bueno, obviamente redención se traduce como un rescate. ¿Sabía? Como un rescate. Un precio que se pagó por la liberación de usted. Eso significa redención, el pago de un rescate por la liberación. El precio que se pagó para liberarlo a usted. Por lo general, la liberación tiene lugar mediante el pago de un rescate, el precio demandado. Liberación a cambio de o contra el pago de un rescate. Liberación en un sentido general se refiere a ser liberado de la culpa de pecado. O sea, Dios no lo puede inculpar de pecado a usted ya, ¿sabía?
lo liberó de esa culpa. ¿Sabe que hay mucha gente que se siente culpable? Es que en el pasado vi a la reina del sur y ahorita me siento... ¿Sabe que hay gente así? Bueno, usted a lo mejor no, pero otros hermanos en Cristo saben que se sienten condenados. ¿Sabe? Que se sienten condenados por el pasado y continuamente están repitiendo ese pasado. Dicen, hermano, voy a dar mi testimonio, y mi testimonio es que yo era esto, era lo otro, era lo más horrible e insignificante. Dormí en la calle, me emborrachaba, me drogaba y amanecía ahí tirado y el agua cayéndome y no, ni ellos mismos se han perdonado. Se sienten pecadores todavía por lo que eran o por lo que hacen en el presente. Bueno, la liberación por lo general tiene lugar mediante el pago de un rescate. Eso es redención. Se pagó un rescate para liberarlo de la condenación eterna en la cual estaba sumergido por causa de la naturaleza de pecado. ¿Entiende esa parte o no? Liberación a cambio o en contra del pago de un rescate. O sea, se pagó un rescate para liberarlo a usted del mundo de las tinieblas. Liberación en un sentido general se refiere a ser liberado de culpa del pecado. En Efesios 1:7 se define como perdón de pecados. Es lo mismo, indicándose con ello tanto la liberación de la culpa y de la condenación contra el pecado como la entrada a una vida de libertad. Imagínense, a una vida de libertad. Y se logra mediante la muerte y resurrección de Cristo. Eso lo dijo el pastor ayer, la pastora Alma, en la enseñanza el día de ayer. Y se logra mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Y se ve como el medio por medio del cual los pecados son perdonados y los creyentes son reconciliados con Dios. Eso es redención, ¿sabe? Pagó a alguien el rescate por usted que no podía usted pagarlo. Sus obras no lo podían liberar de la naturaleza de pecado, ¿no? Usted iba a seguir siendo el mismo muerto espiritual pecaminoso, si no es porque alguien pagó el precio para rescatarlo de ahí. Lo liberó, se pagó el precio por rescate para liberarlo de ahí donde estaba cautivo usted, con naturaleza de pecado, y usted no podía hacerlo por sus obras. ¿Entendemos ahora sí lo que es redención? Y para ello que se derramó sangre. Para ello se derramó sangre. Por eso, si usted entiende la palabra redención, entonces va a entender esto. Otra vez, Romanos 3:22, 3:24 y 25. Otra vez. La justicia o la justificación por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23, por favor, o 24. Eso ya lo sabemos, el 23. Todos pecaron. ¿Y ahora qué? Siendo justificados gratuitamente, declarados justos, inocentes, por lo que Cristo hizo, siendo justificados gratuitamente, regresando a una relación correcta entre Padre e Hijo con Dios, sin ninguna deuda, mediante la redención, el pago por el rescate que se dio para sacarlo de una naturaleza de pecado que no podía salir usted, y eso fue, que es en Cristo Jesús. Entonces, la sangre que se derramó fue para redención. Yo le preguntaría, el 3:25, creo, Michelle, por favor. 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en qué. ¿La fe en qué? En la sangre de Cristo. Por eso le digo, la sangre de Cristo tuvo poder para liberarnos y para redimirnos y para pagar un precio que no podíamos pagar. Eso es el derramamiento de sangre, ese es el sacrificio de Cristo, físico, que gente ya no le está dando importancia a ese sacrificio físico. Y yo entiendo lo que ellos quieren decir. Yo entiendo, porque esto es pasado, ya sucedió en la cruz. Ellos dicen ahora hay que, y sí es cierto, pues tienen razón en cierto sentido, ahora hay que hablarles del Cristo resucitado, glorificado, y que ahora está operativo o impartido en la iglesia y totalmente operando tras de la iglesia. Estoy de acuerdo en eso, pero no podemos desechar la muerte, que fue algo que por lo cual se pagó el rescate para liberarnos del mundo de las tinieblas. No se puede desechar esto, porque es algo que se consumó en la cruz del Calvario. ¿Ok? ¿Y qué más le dije? Y ya quiero terminar con eso, ¿no? Romanos 4:23, por ahí, por favor. Romanos 4:23. Hablando de Abraham. ¿Qué fue lo que creyó Abraham?
porque los que creen, el filigonio que cree en la promesa, dice el filigonio que ahora los de la promesa no tiene por qué haber derramamiento de sangre para ellos, para haber pagado el precio por ellos, porque ellos vienen de la promesa de Abraham. Fíjese todo lo que perjudica el creer que vienen de la promesa de Abraham, trae una perturbación total mental. Ellos, como dicen, ya no necesitaron de la sangre de Cristo, solamente fue para judíos, y por obviedad ellos, como vienen de la promesa, pues nada más, simple y sencillamente no hubo redención para ellos, pues no ocuparon pasar por redención. Dice el Romanos 4:23 ya. El 22. Por lo cual, hablando de Abraham, su fe le fue contada por justicia. 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quién, a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Qué creyó Abraham? Para que su fe le fuera contada por justicia. ¿Qué creyó Abraham? Pues creyó en aquel que levantó de los muertos. Creyó en un cordero que había sido sacrificado, que derramó su sangre, y por obviedad creyó en aquel que también levantaba de los muertos, porque creyó que Jesucristo había resucitado. Y si no hay muerte física del Señor Jesús, no hay resurrección de Cristo Jesús. No puede haber una sin la otra. Si hay resurrección es porque hubo muerte de un cordero. ¿Y qué cree? Pacto significa muerte, ofrecimiento del cordero, muerte, derramamiento de sangre. Eso es pacto. No puede venir resurrección si no hay pacto, para que me entiendan. No puede venir resurrección si no hay muerte. No puede venir resurrección si no hay derramamiento de sangre. Entonces se pagó un alto precio, se derramó un alto costo la sangre de Cristo Jesús, y eso se llama pacto. No podemos minimizarlo, porque unas personas que quedan en la promesa dicen que eso no nos aplica porque somos gentiles. Póngase a pensar. Entonces, como ellos ya tienen armado toda su estructura, pues no existe un pacto eterno por obviedad. ¿Para qué queríamos un pacto eterno de la muerte de Cristo si nada más era para los judíos? ¿Entendemos? ¿Sí o no? ¿Sí o no entendemos? Y bueno, Efesios 1:7, por favor, Michelle, lo ponemos ahí. Y así la vamos a dejar porque ya es mucho tiempo. En quien tenemos redención por su sangre. Entonces, ¿por qué tenemos ese pago de rescate? ¿Por qué se nos liberó? ¿Por qué? ¿Por qué se nos liberó? ¿Quién pagó? Cristo con su sangre derramada. Ahora la pregunta es, y lo dice, ¿qué más? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esto estaba contemplado antes de la fundación del mundo, ¿sabía? Porque Efesios capítulo 1 nos habla del propósito eterno que Dios hizo antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús. En Colosenses también 1:14 creo que también viene la misma expresión, muy parecida. Colosenses 1:14. Y el libro de los Hebreos, que no es específicamente de aplicación para los hebreos, aunque iba dirigida a ellos, dice que si no hay derramamiento de sangre no hay redención, en otras palabras. Así literalmente le dice el autor de los Hebreos. Otra vez, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención, pago del precio, nos rescató pagando un precio alto. ¿Por qué? Otra vez, por su sangre. La pregunta es, ¿Colosenses eran judíos? No. Eran gentiles de Colosas, no eran judíos, era una carta para gentiles. Entonces el derramamiento de sangre que se hacía de corderos en el Antiguo Testamento desde Abraham, Noé, y obviamente bajo la ley de Moisés, nada más contemplaba el derramamiento de sangre, la redención para judíos. Estaba contemplando a gentiles, porque Pablo aquí le habla en Efesios, que obviamente que unos dicen que tiene pueblo, que la carta de los Efesios es dirigida a un pueblo judío, puede ser también. No negamos a los judíos de la diáspora, a los que habían dispersados, pero Colosenses va a gentiles.
Por fin, entonces, tenemos redención por su sangre los gentiles que no somos judíos. Tuvimos redención, se pagó el precio por nosotros, o solamente ocupamos la promesa de Abraham y no ocupamos de la sangre de Cristo. Ese es el problema. Nada más ocupamos la promesa que se le dio a Abraham para creer y ya ser salvos, o se ocupó también la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo para perdonar el pecado y liberarnos de la deuda y de la naturaleza de pecado que teníamos. Y esta carta, ¿qué cree? Va dirigida a gentiles. Yo no entiendo con tanta evidencia cómo Filigonio sigue terco en querer creer que los judíos nada más eran a los cuales los iba a redimir con la sangre del Cordero. Yo no entiendo. Pero bueno, bendecimos a Filigonio. Filigonio, te mandamos un abrazo. Aunque te nos hayas ido con lo de la promesa, te mandamos un abrazo. Y vamos a seguir analizando el próximo viernes todo este asunto. Creo que todavía hay mucho que analizar respecto a la palabra redención y cómo el apóstol Pablo en Hebreos 9 también les habla a los judíos acerca de lo mismo. Hay mucho que hablar. Hoy no vimos Génesis 22, era mi intención verlo, pero el próximo viernes vamos a continuar cerrando. Si no se libera el video del viernes pasado, pues vamos a continuar, vamos a cerrar con lo de Génesis 22 el próximo viernes. Digo, no cerrar la serie, sino cerrar el capítulo 22 de Génesis y correlacionarlo con el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, sí es cierto que Dios le dijo que iba a ser un nuevo pacto con la casa de Israel, pero ¿qué crees? No es más que la manifestación del pacto eterno. O sea, existe pacto eterno, claro, el que fue ratificado por Dios para con Cristo en Génesis 15 y se le mostró a Abraham. Claro que en Génesis 22 otra vez nuevamente se le confirma a Abraham la muerte del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, claro. Por eso nosotros no venimos de una promesa dada a un hombre, venimos de un pacto de sangre, que realmente fue la sangre más costosa en todo el universo, en todos los tiempos, para redención de la humanidad en general, no nada más de los judíos. Póngase, pídemele gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, gracias por tu fidelidad y por tu amor, gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel, Padre. Gracias por ese conocimiento y ese entendimiento que nos das acerca del pacto eterno. Gracias te damos. Gracias, Cristo maravilloso. Nuestra alma está anclada en todo esto. En todo lo que tú hiciste está anclada nuestra alma. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno y fiel y nunca fallas. Gracias por este tiempo de edificación donde nos enseñas, Espíritu Santo. Gracias por la vida tuya que has proveído, por Cristo que lo has proveído para nosotros y que tenemos ahora redención por su sangre derramada. Tenemos redención, fuimos liberados y rescatados de esa naturaleza de pecado, de esa vida en tinieblas, de esa oscuridad, por tu sangre costosa que también fue para nosotros, los latinos, los mexicanos y todas las naciones. No nada más fue para los judíos, Señor. Estamos agradecidos porque tú no eres un Dios selectivo para ciertos pueblos, sino que tu redención fue perfecta en ese pacto eterno que hiciste con Cristo Jesús, o en Cristo Jesús. Fue para toda la humanidad, Señor, para todas las naciones. Por eso tú le dijiste a Abraham: en tu simiente serán benditas las naciones, y no nada más Israel, las naciones de la tierra. Por eso entendemos que la sangre que se derramó de nuestro Cordero para nuestra justificación, pagando el precio completo y total que no podíamos pagar, fue para nosotros también. Nos incluiste a nosotros. Estamos incluidos en ese plan eterno, en ese propósito eterno, en ese pacto eterno, Señor. Estamos incluidos. Gracias te damos porque iluminas el entendimiento cada día de todo aquello que ya fue revelado al apóstol Pablo y que ahora tú nos lo das a entender, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por la vida de Cristo en nosotros. Gracias porque nos proveíste esa vida gloriosa.
porque nos has resucitado juntamente con Él. Gracias por esa sangre costosa y preciosa que se derramó. Gracias te damos por todo, Espíritu Santo, porque glorificas a Cristo y nos enseñas. Gracias por esa formación de Cristo que cada día va operando en nuestra alma, Señor. Nuestra alma le vamos notificando al alma lo que ya somos en Cristo. Y esta alma se va transformando para poder reflejar tu semejanza aquí en la tierra. Gracias porque somos tus hijos amados y somos a tu imagen conforme a tu semejanza, Señor. Gracias porque cada día podemos experimentar tu gracia y tu amor. Y todos los beneficios del pacto es que también el Cordero sufrió físicamente y por sus heridas, como una añadidura, por sus heridas hemos sido sanados. Por eso somos saciados de larga vida sobre la tierra, para expresar tu vida, tu naturaleza. Usa estos vasos, Señor, en los cuales tú te expreses. Úsanos, usa nuestras vidas para seguir edificando a tu cuerpo, Señor. Gracias por todo, Padre maravilloso. Gracias por todo, Cristo. Y gracias por todo, Espíritu Santo, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Aceptamos ese señorío y nos unimos a tu cuerpo aquí en la tierra, Señor, para seguir siendo edificados y añadir algo más al entendimiento de todo lo que tú hiciste en ese pacto eterno. Y que no seamos nosotros, Espíritu Santo, queriendo entender la Biblia, sino seas tú revelando y iluminando todo aquello que ya revelaste en este maravilloso nuevo pacto que tiene de aplicación para nosotros, porque es el pacto eterno que se manifestó en Cristo. Gracias, Señor. Gracias por todo, Cristo. Nos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias por tu sangre. Gracias por tu cuerpo entregado ahí en esa cruz. Puede tomar asiento. Bueno, vamos a orar. ¿Me mandas? ¿El nombre es cómo? ¿Cuál es el nombre de su? Yesenia. Yesenia Hernández Guillén. Muy bien, Padre, ponemos a Yesenia Guillén Hernández en tus manos, Señor, y creemos por la sanidad de su cuerpo. Creemos por la manifestación del poder del Espíritu Santo para la vida de ella. Tú recíbela ahora, Señor. Recíbela en tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y que ella pueda confesarte como el Señor de su vida. Que ella pueda creer en ti como creemos, para justificación eterna. Oramos en el nombre de Cristo Jesús para que se geste un milagro creativo. Creemos que por tus heridas ella fue sanada y no hay otra verdad fuera de esa verdad. Y el poder de tu Espíritu Santo ahora está manifestándose en el nombre de Cristo Jesús sobre esa válvula en el cerebro, restaurando cada parte, cada añadido, restaurando todo aquello que no está ajustado a como tú lo hiciste, Espíritu Santo. En esa cabeza, en ese cerebro declaramos vida y una restauración plena y total de órganos, los dones de fe, milagros y sanidades en operación en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad desaparece y ahora mismo he restaurado todo órgano, un milagro creativo, órganos restaurados plenamente en esa cabeza, en ese cerebro, en Cristo Jesús. Lo creemos y lo recibimos por la fe como un milagro creativo tuyo, Señor, de sanidad para el cuerpo de Yesenia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues que escuche esta enseñanza, Yesenia, y crea lo que le va a ayudar también a confirmar la sanidad ya plena en ella. Muy bien.
bien, pues nos despedimos los que estuvieron conectados, su pastor Federico Lara acá de Portland, Oregon, y la familia de Portland, que también tiene su servicio los sábados, el pastor Guido acá de Colombia, de Popayán, Colombia, un fuerte abrazo, pastor Guido. A la congregación Cielos Abiertos, que también es de los pastores ahí del pastor Federico y Alma Lara, y cada persona que estuvo conectada nos va a ver de manera diferida, como algunos lo hacen de manera diferida, también nos ven. Pues les mandamos un abrazo a la pastora Luz Marina acá de Colombia también, a todos los hermanos que nos ven en las distintas ciudades, países o poblaciones, también les enviamos un abrazo. Y créalo que acá tiene una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México. Les amamos y esperamos haber sido de edificación para sus vidas en este día. Que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo le ministró, entonces comparta esta palabra, porque creo que vamos a llegar a muchas personas que están en tinieblas y en oscuridad, y creemos que alguien va a ser edificado, alguien va a salir de la oscuridad y va a poder conocer la luz de Cristo, la luz del Evangelio y todo lo que representa a Cristo como el todo. Muy bien, pues gracias y paz a cada uno de ustedes. En Cristo Jesús nos despedimos, bendecidos en Cristo Jesús, y nos vemos el próximo viernes para continuar con este tema a las 7:50 de la tarde noche, hora de Jalisco, México, y por acá nos vemos en Cristo Jesús. Y el video lo subimos un momento más, va a estar disponible para si usted lo quiere compartir, y lo grabamos también en la computadora.